Los manifestantes opositores eran reprimidos mientras crecía en número la convocatoria realizada en la madrugada de Caracas al pueblo venezolano. Pueblo de Venezuela, hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela, a su familia, al futuro, al progreso. El autoproclamado presidente Juan Guaidó realizaba este llamamiento, asegurando que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, luego de liberar de su prisión domiciliaria a Leopoldo López, que era vigilado por el SEBIN, la policía política. Su liberación revela fracturas en los organismos de inteligencia chavistas. Todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá al distribuidor de Altamira, acompañar a nuestros soldados valientes, acompañar al pueblo. Comenzó el cese de la usurpación, Venezuela. Buenos días, Venezuela. Identificados con un pañuelo azul, los soldados rebeldes y en especial manifestantes cercanos al titular de la Asamblea Nacional protagonizaron enfrentamientos con la Guardia Nacional Bolivariana. Estamos cansados, ya queremos un cambio. Ya esto no lo aguanta nadie. Resiste, hermano. Tenemos que vivir en una zozobra. Eso no nos alcanza. La mayoría de las Fuerzas Armadas está con Guaidó o está con Maduro. Una tanqueta blindada avanza y arrasa. Esta imagen es la representación del nivel de brutalidad en las calles de Caracas. Fuerzas a favor y en contra del movimiento antichavista chocan en diferentes puntos de la ciudad. Cuando se dieron cuenta que la vaina no iba a funcionar, se hicieron los paisas y agarraron por un ladito. Pero ahí están las fotos, las cámaras, las evidencias, las pruebas de su participación activa en un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. En medio de la creciente violencia con Leopoldo López y su familia refugiados en la embajada chilena, la Venezuela impredecible escribe otro capítulo sangriento de su crisis. Y por estas horas lo que hay en el mundo entero y también en la propia Venezuela es incertidumbre y además versiones cruzadas en relación a lo que está sucediendo con cada uno de los protagonistas. Marcelo Taborda, analista internacional, con nosotros, gracias por venir. ¿Qué hay de cierto de todo lo que vimos, particularmente en este informe en Venezuela? Bueno, ahí hemos visto claramente cómo de alguna manera se estaban acusando mutuamente y lo que decías vos, la incertidumbre está, por ejemplo, porque hasta hace un rato había desmentidos sobre si Leopoldo López finalmente había pedido el asilo o estaba como huésped o había ingresado o no a la embajada. Finalmente lo terminó confirmando el canciller chileno, está con su esposa Lilian Tintori y con sus hijos ahí en la embajada, con Freddy Guevara, que es otro dirigente de su partido que se llama Voluntad Popular y que fue de alguna manera el protagonista de la jornada de hoy desde muy temprano. Te iba a preguntar, ¿no?, si sorprendió la liberación de Leopoldo López y a qué obedece, parte de la milicia que se dio vuelta al régimen de Maduro. También ahí tenemos las versiones contradictorias porque unos dicen que el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia del gobierno de Maduro, había experimentado un quiebre y que varios de esos integrantes habían sido los que liberaron finalmente ese arresto domiciliario a Leopoldo López esta mañana muy temprano. Otros dicen que en realidad fue una maniobra de engaño por la cual aparentemente lo iban a trasladar hacia otro punto y se produjo ahí la liberación. Lo cierto es que López, que es el dirigente, el máximo dirigente de este partido Voluntad Popular, al cual pertenece también Juan Guaidó, cuando irrumpió como presidente de la Asamblea Nacional o la Asamblea Legislativa Guaidó, la referencia que se tenía era siempre hacia López, que era el líder natural de esta oposición a Nicolás Maduro y que compitió en las internas de la Mesa de Unidad Democrática en su momento con Enrique Capriles. Forma parte López del ala más dura, si se quiere, dentro de la oposición, junto a Mariana Corina Machado, con Antonio Ledesma, los que pregonaban una solución para el final, por llamarle así, del gobierno de Maduro, que se llamaba precisamente la salida, y que era orquestar manifestaciones y protestas hasta que finalmente el presidente venezolano dejara el poder. Bueno, otra de las versiones es la supuesta intervención de Estados Unidos y una salida decorosa no solamente para Maduro, sino para otros jefes
de los altos mandos. Y acá cabe la pregunta si era esto totalmente verdad o es la guerra psicológica o de inteligencia que se maneja muchas veces en esta crisis. John Bolton, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, dijo que ya habían acordado con piezas claves del régimen del gobierno venezolano la posible salida de Maduro, y después salió Mike Pompeo, nada menos que el secretario de Estado, el responsable de Relaciones Exteriores del gobierno norteamericano, a decir que incluso ya tenía un avión asignado y que fue el gobierno de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, el que lo frenó a Maduro para que no saliera. Bueno, hasta hace un rato había especulaciones sobre dónde estaba o cuál era el paradero real de Maduro y también del propio Guaidó, cuál iba a ser el futuro. Lo que está claro es que esto... siempre en la crisis venezolana parece que no va a haber ya otro escalón o otro eslabón más de tensión y siempre llegamos a uno más. Bueno, y preguntarte qué puede suceder mañana porque están convocados a nuevas marchas. ¿Es posible que de alguna manera Maduro baje los brazos y termine abandonando Venezuela? ¿O y no habrá que ver si en este momento ya es Maduro quien pueda tomar la decisión o si la salida de Maduro del poder es la que descomprime la crisis. No te olvides que uno de los señores que aparecía ahí en el informe, Diosdado Cabello, que es el número 2 del gobierno venezolano o de los funcionarios de Maduro y titular de la Asamblea Constituyente, muy polémica por cierto, es quien desde hace mucho tiempo se menciona como una figura en las sombras que puede estar con la aspiración de llegar al poder. ¿Qué podría pasar con las marchas de mañana? Esperemos que la tensión no se potencie y no se repitan estos incidentes o se agraven todavía con víctimas en la calle. Lo que sí es bastante también, movió mucho a las dudas la apelación que hizo tanto López como el propio Guaidó de convocar a la gente a salir a la calle e ir a los cuarteles en una situación que era por lo menos osada y peligrosa por la situación que se vive en Venezuela, y después que tengamos el resultado también de el propio López pidiendo asilo en la Embajada de Chile. Seguramente la evolución de los acontecimientos nos va a ofrecer nuevas sorpresas en las próximas horas en Venezuela y bueno, estaremos... Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Seguimos con el tema. Y prominentes venezolanos, muchos de ellos con actividad intensa en la Argentina, dieron a conocer en este caso, el caso de Ricardo Montaner, satisfacción por el curso de los acontecimientos cuando estaba en pleno desarrollo este movimiento. Decía Ricardo Montaner: llegó la libertad, todos a la calle, estoy llorando de la emoción. Dios nos ha escuchado, Venezuela, Guaidó y Leopoldo López marcan el camino con los militares valientes. Es tan maravilloso como increíble, decía el popular cantante de nacionalidad venezolana. Catherine Fulop desearía con todas mis fuerzas estar en Venezuela en este momento, pero ya se respiran aires de libertad. Así que estoy segura, pronto estaré con los míos como siempre lo hice, Operación Libertad, tuitea la esposa de Osvaldo Sabatini. Miguel Bosé, el cantante español que sigue intensamente de cerca lo que pasa en Venezuela, toda Venezuela de punta a punta en las calles, llegó el día que tanto hemos esperado. Estaremos apoyando a los soldados patriotas que hoy se han puesto del lado de la Constitución. Que nadie se quede en su casa, que nadie se pierda esta historia. Toda Venezuela en la calle, dice el cantante español. El también cantante español Alejandro Sanz. Hoy está pasando, el pueblo venezolano está reconquistando la libertad que se le arrebató. El cese de la usurpación está llegando a su fin. 1 de mayo empieza hoy, dice el cantante. Y así muchos de los protagonistas internacionales, en este caso también el cantante Sebastián Yatra. Libertad al pueblo hermano de Venezuela. En una foto donde aparece con Juan Guaidó.